Estimados radioescuchantes, cordiales saludos de Rafael Calvente, moderador de este programa. Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio. Programa que se emite en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas de los colaboradores voluntarios. Si quieres ser socio para ayudarnos a pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, licencia de emisión, renovación de equipo y demás gastos, llámanos y puedes ayudarnos por solo 5 euros al mes y colaborar de esta manera para que no se pierda la magia de la radio. Emitimos en directo por las ondas en el 96.4 de la FM, por internet en fronteraradio.com. Este programa lo repetimos todas las semanas, los sábados y domingos a las 5 de la tarde. También estamos en redes sociales, Frontera Radio Jerez. Desde ahí puedes oír los podcasts de los programas propios más relevantes, así como toda la información y actividades de la emisora. Y físicamente estamos en el edificio de Frontera Radio, en el Paseo de las Delicias número 37, en pleno centro del barrio de la Asunción, en Jerez de la Frontera. Solo sé que no sé nada. Comenzamos. Bueno, pues nada, repetimos, estamos una semana más en Frontera Radio, la familia de Frontera Radio va aumentando, acaba de terminar un programa que es la primera vez, la primera emisión, que ha estado dedicada al vino. El programa se llama Las Sociedades del Vino, lo presenta Luis Flor y la verdad que ha estado muy interesante, lo he estado oyendo entero y ha estado muy bonito. Va a tener un poco de concordancia con el programa nuestro, que el nuestro es de historia, pero la historia de Jerez está también ligada al vino. Evidentemente, no puede ser de otra manera. El vino en Jerez siempre ha sido la materia prima de todas estas cosas. Hoy nos encontramos aquí a mi derecha. Tengo a mi amigo Juan Carlos. Él no va a hablar nada ni va a decir... Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Ya está, ya dice que ya no va a decir más nada. Él tenía un cierto interés en conocer la radio, cómo se hacía un programa en directo. Y bueno, pues aquí está escuchándonos. Ya han venido muchos amigos míos que vienen por interesarse un poquito por esto, cómo se hacen las cosas, cómo... En fin. Mitad asustado, mitad... Pues no había estado nunca, ¿no? No, nunca había estado en esto. Pues... Yo tantísimo cable, tantísimo micrófono y tantísimo aparato de radio antiguo y me siento un poquito intimidado. Bueno, pero ya verás tú cómo en 5 minutos se te quita. Y luego, por otra parte, nuestro invitado de hoy es Cristóbal Romero Gandolfo, que ha escrito un libro y tiene muchas cosas más que contarnos que ya la iremos viendo. Buenas tardes y bienvenido a la magia de la radio, Cristóbal. Buenas tardes. Bueno, Cristóbal tiene una trayectoria bastante importante. Cristóbal fue concejal delegado de Juventud y Deporte en el primer Ayuntamiento Democrático, el segundo, la segunda legislatura. Bien, con Pedro Pacheco. Efectivamente. ¿Y estuviste cuántas legislaturas tuviste con él? Tres. Que serían 12 años. En 12 años. 12 años muy bonitos, pues Jerez cambió sustancialmente y bueno, pues a mí me tocó también aportar todo un granito de arena, ¿no? Se decía por entonces, dice, bueno, Pacheco hizo muchas cosas, pero porque es que estaba casi todo por hacer, ¿no? Entonces, donde había muy poco hecho, lo que cabía era hacer cosas, ¿no? Pues la verdad es que fue una transformación total de la ciudad. La ciudad, ¿no? Oye, por cierto, Pacheco ha dicho ahora recientemente en unas declaraciones que sí o sí para las próximas elecciones municipales se va a presentar. Yo creo que animaría un poco el cotarro. Oye, Pedro es Pedro y va a seguir siempre. Yo siempre digo, cuando me dicen de Pedro, digo, Pedro es un guerrero que va a morir con las botas puestas. Este le piñón fijo.
así. Y como es así, pues hasta su último día va a estar haciendo como es, ¿no? ¿Y no te ha dicho a ti si no te ha llamado para decirte si cuenta contigo o algo? ¿O qué? De vez en cuando Es una vieja generación. me dice de vez en cuando, prepárate. Prepárate con todo lo que yo tengo encima, prepárate. Tú fuiste, sobre todo, ¿no? Fuiste concejal de deporte y juventud. ¿Cómo te encontraste tú la ciudad en ese aspecto de la juventud y el deporte? ¿Y cómo han cambiado las cosas hasta los días de ahora? Es que lo que pasa- O las cosas más importantes que tú hiciste Lo en que pasa es tus que mandatos. ha pasado tanto tiempo, pero bueno, y hay cosas que no las recuerdo bien, pero vamos, yo creo que la etapa de deporte fue impresionante. Eh, Se trabajó un montón con el deporte de base, creando escuelas deportivas, instalaciones deportivas que hicimos en barrios, instalaciones deportivas en los colegios, fomentando el baloncesto, fomentando el deporte. Y estrella fue el tema del circuito, que fue una proeza especialmente del alcalde. Sin un alcalde como Pedro, ese tema no hubiera tirado para adelante nunca, nunca. Pero el brillo y la fortaleza que tenía hizo, bueno, un circuito solo, sin contar con la ayuda de nadie, ¿eh? Sí. Bueno, Pacheco es que es cabezón. Es que es Pedro. Que la gente se cree que le llaman cabezón por la cabeza. No, le llaman cabezón porque es un tío Obstinado. que tira para adelante. Y la verdad es que sin su manera de ser, Jerez no hubiera avanzado en esa época. Bueno, pues resulta que Cristóbal ha vivido en la Asunción. Y yo que llevo toda mi vida en la Asunción digo, nos tenemos que conocer de algo. Y la verdad que cuando lo he visto de pronto, claro, si nos hemos visto seríamos muy jóvenes. Yo era joven, yo vivía con mi madre en las casitas bajas, en la calle La célebre de las La inundaciones. Señora de la Angustia, y yo viví aquello. Aquello fue un auténtico drama que siempre de ocurrir. ¿Qué edad tenías tú cuando la inundación? Tendría 19 o 20 años, Ajá, por ahí andaba yo. por ahí, por ahí. Y yo ya en aquella época que sufríamos ya el problema, porque cada vez que llegaba el agua de Jerez iba para allá, porque aquello se ponía. Ya yo empecé a acercar a Pedro al centro cívico que funcionaba en aquel entonces, o al centro social, que estaba Eduardo Acosta, Luis Silva también estaba por ahí, y ya empecé a acercar. Luis Silva es otro mítico de la Asunción también. Entonces, yo fui acercando a Pedro en esa época, y nada más que entrar al alcalde, le tocó al pobre bailar con la más fea. Que ya en la última etapa del ayuntamiento franquista, tuvimos contacto con el difunto Martínez Vea, que era una persona encantadora. Fue presidente de Jerez Club Deportivo, creo. Era una persona encantadora. Le tocó vivir en el tiempo que le tocó vivir, y fue el último alcalde de la época. Y ya ahí le decíamos nosotros a Martínez Vea que es que la solución que quería el ayuntamiento de aquella época no quería gastar dinero, quería que le cuadraran los números, ¿no? Estaba más enfocado en cuadrar los números que en atender la historia, ¿no? Y entonces se buscó un parse, pero el parse, le dijimos, eso no funciona. La rejilla que tú verás al final de la calle, que aún existe, una rejilla enorme que pusieron. Pero claro, cuando vino todo el agua de Jerez por ahí, eso fue bestial. Yo a mi abuela tuvimos que sacar por el tejado de una calle a otra. Yo recuerdo la gente subía en los tejados. Y yo a Pedro le digo, recién que yo digo, Pedro, ¿qué hago con la gente? Y me dijo, tráetela para el ayuntamiento. Y nos metimos allí en el salón, y allí estuvimos aguantando todo y presionando, y él, hombre, le tocó vivir una etapa un poquito difícil, porque la verdad es que no había vivienda. Había vivienda, pero no estaban. Había muchas viviendas de maestros cerradas. Se metieron gente en viviendas de maestros. El ayuntamiento de aquella época fue un ayuntamiento impresionante, porque Pedro no tenía la mayoría, pero tenía un grupo de concejales, tanto del PSOE como del PC, que estaban en el tema. Y no había la bifurcación que hay ahora. Yo creo que todos estaban por la misma idea, ¿no? Por Jerez. Era otra época distinta, ¿no? Con más, ahora se miran más las siglas políticas. Que hoy, con más ideología. Y además, yo he visto a la gente trabajando, incluso concejales del PSOE que ya están difuntos, como Julio Sánchez Lanza o Pepe Gutiérrez Murillo. Esta gente estaban allí implicados, totalmente implicados con la gente. Allí en el salón de actos. Y no eran del partido de Pacheco. La gente del partido de Pacheco, impresionante. Yo viví historias allí increíbles. Y bueno, allí cocinábamos, allí dormíamos. Allí dormíamos porque no podíamos dejar, ya que estábamos allí, no podíamos dejar de presionar. Claro.
Entonces, Vuestra presencia allí era la La presión. vivienda de las casitas bajas, perdón, la vivienda de Picadueña, que eran para Guardia Civil, conseguimos con Pedro que fueran para la gente necesitada. Que en aquella época mi madre me decía, ¿cómo voy a pagar yo 5.000 pesetas de alquiler? Digo, tú no te preocupes, ya veremos cómo sacamos las 5.000 pesetas. Y hay gente que se fueron sin poder pagar la vivienda, pero se fueron. Y quitamos a la gente de ahí y se metió la gente en viviendas dignas y en viviendas de maestros que estaban vacías. Ujú. Yo vi una historia incluso con un sacerdote que tenía una vivienda en un barrio, no te voy a decir cómo ni cuándo, que yo lo conocía y yo estaba por allí, porque normalmente yo estaba pendiente de que las cosas se fueran, que las cosas fueran adelante, que no se quedaran atrasadas. Y claro, cuando el sacerdote me vio, me dijo, uff, y escuché un concejal que le dijo, padre, que usted tiene una vivienda que está vacía, que los vecinos nos han dicho, ¿por qué no la cede usted mientras que arreglemos esta historia? Es para hacer chaparrón, ¿no? Y le dijo el hombre, el sacerdote, bueno, mañana vendré a darle la respuesta. Y la verdad es que se creía que yo habría sido el que yo no fui el que le dije, porque no sabía ni que tiene una vivienda este hombre, el sacerdote vacía. Al día siguiente se cuela el sacerdote y dice, mira usted, es que hablando con un concejal que se llama Bardomero Labrador, que todavía que pueda atestiguar mis palabras, que era un tío encantador, bueno, que es un tío encantador, le llegó a decir el sacerdote, mire usted, es que yo le he vendido el precio a mi hermano por un precio simbólico. Le dice, pero padre, si esta vivienda no es suya, ¿cómo le ha vendido usted la vivienda a su hermano? Y dice, que no tiene más remedio porque mi hermano tiene necesidad. Yo no sé si fue verdad o era mentira. Yo sé que el concejal le dijo, padre, yo tenía poca fe, pero la poca que tenía No me me queda la ha quitado ninguna. usted. Y fue impresionante. Bueno, también eres presidente del Centro Down. Fui. Fue. Y, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Dice, ¿cómo ha cambiado la perspectiva de tu vida y la comunidad al trabajar tan cerca con personas con síndrome de Down? Hombre, yo te puedo decir que a raíz de que nació mi hijo, a mí, Tenemos que decir que tu hijo es síndrome de Down. sí, mi hijo es un pedazo de hijo, Si no, no. un pedazo de persona. Bueno, al principio yo me derrumbé. ¿Por qué? Porque lo que conocía yo del síndrome de Down no era La realidad. No era la realidad. Y entonces pues yo lo abandoné todo. Yo dije, Pedro, yo no voy a seguir en política. Es que yo no tengo ganas yo me tengo que dedicar a mi hijo. Y me dediqué a mi hijo. Y fundamos una asociación porque lo que había pues no los complacía. Y con el paso del tiempo pues llegué a ser presidente y tesorero y lo que tenga que hacer. Porque por él y por gente como él, yo estoy dispuesto a darlo todo. ¿Y cómo ha evolucionado la percepción de la gente de la calle con personas con este síndrome en Jerez? Porque antes se veía como una cosa, ya se ve como una cosa Hombre, normal. hemos cambiado. Lo que pasa es que tenemos que desmontar los tópicos de que son muy felices, que son muy simpáticos. Son personas como los demás. Los hay simpáticos, los hay menos simpáticos, Los hay más más saboríos y los hay más inteligentes y la mente como nosotros. Nosotros, al fin y al cabo, también vamos a ser discapacitados. Yo no creo que la síndrome de Down. A mí no me gusta decir que es una discapacidad, porque yo en el trato que tengo con mi hijo, nosotros la discapacidad no la vemos, dentro no la vemos. A lo mejor el exterior la ve, pero mi hijo, el comportamiento de mi hijo es como cualquier joven de su edad. Sí. Con más carencia o menos carencia, con más preparación o menos preparación, pero que te sorprende día a día, ¿vale? Tú con tanto tiempo trabajando con este síndrome, ¿cuál es una de las experiencias más positivas, o emotivas o enriquecedoras en contacto con estas personas? Bueno, a esta gente a mí me sorprende cada día, incluso mi hijo con el tema de los ordenadores. A mí hay veces que me ha enseñado cosas a mí, o sea, que por ahí yo, en este tema, a mí lo más importante es que mi vida cambió y mi posición frente a la sociedad y a la vida cambió. Yo no soy una persona que piensa como antes, sino que pienso que hay que ir logrando unir más a las personas y buscando consensos amplios, incluso aquí en la ciudad. Yo lo veo, por ejemplo, en el tema
La política que un grupo porque esté enfrente a otro tiene que estar frente por frente, tiene que estar, ya porque se llama de otra manera, tiene que estar enfrente, sino que hay que buscar consensos amplios, aunque haya un gobierno con mayoría, tenemos que buscar que ese consenso sea mucho más mayor, que la mayoría sea más grande, para que al fin y al cabo lo tenemos que buscar todo lo mejor para toda la sociedad. La sociedad, ¿no? Trabajando con personas con síndrome de Down, ¿te da una perspectiva diferente sobre la historia y la sociedad? ¿Influye esta experiencia a la hora de tu escribir? Hombre, yo, por supuesto que me posiciona más en la defensa de los más desfavorecidos, está claro. Los menos desfavorecidos, aún más ahora, juegan en mi vida y en mi defensa de ellos y sus intereses. ¿Tiene Cristóbal algún proyecto, alguna iniciativa social en mente para el futuro que una tu amor a tu hijo y por la historia con tu trabajo en el ámbito social? Hombre, yo, por ejemplo, este libro que esta novela que voy a sacar ahora, que yo digo que los personajes empezarán a vivir cuando la presente, le daré vida a los personajes. El beneficio que se saque es para la asociación, para un proyecto concreto que ya iremos viendo. Tengo otra cosa que no sé si voy a poder sacarla, no sé, depende, que es una historia de la cofradía en el siglo XIX. Es una historia distinta, una manera de contar la historia de manera distinta. Ese, si Dios quiere y da tiempo, irá para la Asociación Obispo Rafael, que hace falta también ahí apostar por lo necesitado. Bueno, Cristóbal, aparte de la política, aparte de su dedicación a las personas con síndrome de Down, ha tenido tiempo para escribir unos cuantos libros. Ha escrito Historia de Jerez, ha escrito La Semana Santa en Jerez. Ese libro sí es muy conocido. Ese libro... Ha escrito Mi Andalucía. Poema, sí. El libro de la Semana Santa de Jerez se hizo en un periodo que yo era un chavalito. Y la verdad es que... Creo que fue uno de los primeros libros que se escribió sobre la Semana Santa de Jerez. Vendimos 1000 libros, hombre. El libro está desfasado porque han pasado muchos años y tienes cosas que modificar, pero se vendieron 1000 libros, Rafael, en aquella época. ¿Y qué te puedo decir? Un amigo mío que tenía en la biblioteca municipal, Miguel, me parece que era Miguel Bellido, no me acuerdo exactamente, que era uno de los que estaba en la biblioteca, el Ujier que estaba en la biblioteca, me dice: Cristóbal, que he tenido que pegar las páginas con Fiso, porque es que la gente no para de venir a consultarlo. Ese año fue el libro más consultado en la biblioteca municipal, el libro de la historia de Jerez. A mí me enorgullece, está ahí, porque hasta un pregonero hace unos años, escuché, dice: yo empecé a amar la Semana Santa de Jerez por este libro. Sí. Y con tantas ocupaciones, ¿cómo equilibra tu trabajo, tu tiempo como investigador? Porque para escribir un libro hay que documentarse, investigar muchas cosas, como investigador en la historia, como presidente del Centro Down y otros compromisos familiares y personales que tendrá. ¿Cómo combinas tú todas estas cosas? ¿No para o cómo? Yo no paro, yo no paro, yo no puedo parar. No puedo parar. Y con respecto al siglo XIX tengo una documentación bestial del siglo XIX. Hace poco, cuando le pasé el contexto histórico a 2 amigos míos licenciados en Historia, con el fin de retocarlo un poquito, dice: no lo toqué, es que dices cosas que no dice nadie. Y bueno, son cosas que se han ido investigando antes del tiempo. Y me dijo: ¿y cómo tan poco tiempo has podido montar todo este contexto? Y digo: porque llevo muchos años ya con el tema. Llevo trabajando muchos años, llevo guardando, investigando mucho y tengo un fondo documental muy, muy, muy importante con respecto al 19. Jerez fue en el 19 impresionante. Ahora hablaremos un poquito sobre el siglo XIX y sobre tu novela, porque aquí hemos venido a hablar de tu libro, no hemos venido... Bueno, con tantas ocupaciones y tantas cosas, ¿no? con las inundaciones, con todas estas cosas, ¿no pensaste en algún momento en rendirte? Bueno, no te rendiste ni con el nacimiento de tu hijo, ¿no? Si me rindo, me muero. No puedo. Yo tengo que seguir haciendo cosas. Y habrá algunas cosas que salgan y otras cosas que no salgan, pero aquí no se puede parar. Aquí mucha de la gente que formamos el equipo de la radio, somos más bien mayores y se nota eso en los programas, porque habemos
estamos mucho nostálgicos, ¿no? Entonces, no sé si eso es bueno o es malo, pero ¿tú te sientes nostálgico y crees que eso ha influido en tu interés por la historia? Hombre, yo creo que sí, que influir, eso influye todo, pero lo que sí está claro, Rafa, es que no podemos nunca creernos la edad que tenemos. Tenemos que tener una mentalidad joven y abierta. Y yo no miro la edad. Yo pienso que estoy en la capacidad total de ahora estoy en mi mejor momento. O sea, y eso lo tengo que aprovechar. Yo sé que a veces dedicar mucho tiempo a esto también le quitas horas a la familia, porque yo le quito horas a la familia, pero que la familia me apoya. Claro. La recepción de tus libros, ¿cómo lo has notado tú por parte del público que lee? ¿Ha habido algún comentario o algo, una experiencia de los lectores que tú recuerdes con especial cariño de algún libro en particular? Ten en cuenta que yo hace muchos años que no publico, muchos años no publico, entonces hay gente que ya me han perdido de que yo me dice, oye, pero es que, gente de ahora, ¿has escrito un libro? No, pero es que es el 4º libro que escribo, ¿no? Y publico artículos y defendiendo a Jerez por todos lados, por todo lo que pueda. Y he tenido momentos, pues, lo eso. ¿Que tiene que haber sacado algún libro más? Porque podía sacar en este momento pues 3 o 4 libros más. Pero esto tiene que llevar su ritmo y su pausa. Este libro ha tenido unos costes y ha tenido que ser corregido y condiciones, pero el 19 de las cofradías lo estamos montando nosotros todo para que los costos sean el menor posible, por poder sacar el máximo de dinero posible. ¿Hay alguna persona o personas que hayan sido una inspiración para ti a la hora de escribir? Yo no sé. ¿O un referente que tengas tú? Yo siempre miro atrás, en mi familia, mis amigos, miro todo. Y por supuesto me influyen más la gente que saben cómo soy y las cosas que suelo hacer y las cosas que voy a hacer, ¿no? En tu proceso de escritura, cuando tú te pones a escribir, ¿tienes alguna rutina o alguna cosa? ¿Alguna gente se presigna o se hacen alguna cosa extraña o unas horas determinadas? Ten en cuenta que para escribir tú tienes que estar bien. La mente serena. Tú tienes que estar bien contigo. Yo me he levantado a la madrugada con una idea, me he despertado y la he escrito. Me ha escrito el final del libro, el final del libro. Estaba dormido y a las 3 o 4 de la mañana me vino el tema, me vino la idea. Digo, a plasmarla, me levanté y la hice. Yo prácticamente escribo a mano y cuando paso, escribo con 2 ordenadores. Uno para el texto y otro para ir mirando sinónimos, antónimos y composiciones, ¿no? La composición de las frases y demás. Con 2 ordenadores. Hoy día, sin la informática, sin los medios, tenemos unas fuentes de información hoy bestiales. Es decir, el que quiera estudiar, el que quiera investigar, es que los medios que tenemos hoy día, ojalá en nuestra infancia hubiéramos tenido los medios que tienen los chicos de hoy, porque es que tienen una fuente grandiosa para poder hacer las cosas y para escribir. Si tú quieres documentarte, encuentra documentación. Ten en cuenta que las hemerotecas es más importante. Por ejemplo, la del Guadalete la tenemos entera. El periódico del Guadalete es una fuente de investigación y de información bestial. Los cabildos, los plenos municipales, todo eso lo tenemos todo. Hay un montón de información de prensa y de artículos y de libros que la tenemos en las redes. Es decir, que es cuestión de trabajar, de dedicarle horas, de buscar, de investigar y de ver qué fuente puede utilizar y cuál no. Vamos a empezar ya a hablar del libro, porque si no, vamos a saber quién era Antonio Gala. Era el que decía, aquí vengo a que se hable de mí y se pasa el tiempo aquí de mi libro. Del libro, ¿no? Yo he hecho para ponernos un poquito en contexto, en la época en que se narra la historia de la novela de Cristóbal, que se llama Sueño de Gloria y Libertad. Aproximadamente en el 1847, en Jerez vivían unos 35.000 habitantes. Es la población que ahora mismo puede tener Arcos, Rota, Puerto Real. Aproximadamente tienen esa población. Pues, según los documentalistas de Frontera Radio, yo ya me quito en Jerez había entonces 35.000 habitantes. Había 3 librerías, 3 imprentas, 4 platerías, 3 posadas, 7 mesones, 5 cafés
15 confiterías, 17 boticas, 23 médicos, 3 relojerías, 104 barberías, que me ha llamado la atención, qué cantidad de barberías, ¿no? 124 tiendas de bebidas, 67 almacenes de comestibles, la mayor parte de ellos con refino. Y esto normalmente estaba servido por personal natural de Cantabria que venían aquí a poner sus negocios. Y por eso se la conocen como la tienda de los montañeses. Había 24 telares, 5 calerías, 5 tiendas de curtido, de estera de junco, una fábrica de fideos, de los mejores fideos que había, creo que casi en toda España, una fábrica de guantes, 3 de jabón, 2 de chocolate, 3 de vela de cera, alambique, yo qué sé, 6 hornos de alfarería, vasijas de barro, pateja y ladrillo, 59 hornos de pan, me imagino, y 35.000 habitantes. ¿Cuántos sabían leer, Cristóbal, aproximadamente, de esos 35.000? Ahí tengo yo datos sobre el tema de la alfabetización. Perdón. Esas fuentes son de Joaquín Portillo. Sí, señor. Sí, señor. Me lo ha dicho el documentalista. Esas fuentes son de... Que tiene una calle, creo que en la Escuela Las Coles. Sí. Hay una calle que se llama Joaquín Portillo. Ese hombre fue un trabajador que tiene una librería, creo que tiene una librería, y tiene varias obras importantes con respecto a Jerez. Sí, Jerez. Mira, el dato que tú me has dado, que te ha pasado la fuente, ¿en qué año tenemos los 40.000 habitantes? Estos datos son de 1847. Vale. Yo creo que unos poquitos años después. En 1976 teníamos 64.565. En poco tiempo subió un montón. ¿Qué pasa? Jerez es la estrella en esta época de la provincia. Las bodegas, el vino. La exportación. El señor que ha estado aquí de González Vía, me hubiera gustado que conociera algunos datos que yo tengo. El inteligente señor de González Vía, Manuel María González, que era se asoció a un inglés, vio el tema claro. El sherry tiene que subir para arriba y entonces la exportación. Este hombre de San Lucas, otro hombre, Pedro Domé, francés. Ve el tema, pum, y la gente de Jerez lo vieron, pero no en la importancia que vieron estos dos. El mercado del vino, la exportación alcanzó, por ahí tengo cantidades espectaculares. El 40% en una época del vino que se consumía, consumía en Inglaterra era sherry. El 40% del vino que se consumía en Inglaterra era sherry. Y llega época donde el 25% de la exportación nacional era sherry. O sea, Jerez llegó a ser la tercera ciudad más importante de España, la que contribuía al erario público con millones de reales. La tercera ciudad que construía más al Estado. Por eso los reyes estaban locos con la bodega. Tanto Isabel II como su hijo. Loco porque es que le sostenían el Estado. Uh-huh. Le sostenían el Estado. Pero la verdad es que los empresarios del vino, especialmente estos dos señores que he citado, fueron los que pegaron el pelotazo del sherry. La novela Cristóbal cubre un periodo bastante grande y bastante amplio y turbulento. Claro, Jerez. Prácticamente yo abarco desde mediados del siglo hasta los inicios del siglo XX. siguiente. ¿Con qué lo cierro? Con la muerte de Ramón de Cala. Ramón de Cala es la única figura real de la novela. Todo lo demás es ficticio. Cuando los lectores lean, verán algunos rasgos de algunos personajes que ellos han conocido, porque yo incluso he trasladado personajes reales de esta época, los he trasladado al siglo XIX. No podemos mirar el siglo XIX, ni la novela, ni el análisis del XIX con los ojos de hoy. Es decir, yo no puedo decir cosas sin conocer el siglo XIX, cómo vivían, qué soñaban, cómo se alimentaban, cuáles eran sus costumbres. Para hablar del siglo XIX me tengo que meter en el siglo XIX. No puedo mirar con los ojos de hoy, con los parámetros de hoy. Es muy difícil mirar con los parámetros, porque claro,
ten en cuenta que se aceptan medidas y hay costumbres que no comprenderíamos hoy día, pero que tienen su razón de ser en aquella época. ¿Cuánto tiempo, aunque la novela sea ficticia, los modales, las costumbres y todas esas cosas sí que son reales de lo que pasaba entonces, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, hay en la novela hay una cita de una boda casi real esta de uno de los personajes, de un poderoso personaje. Claro, tú tienes que describir la novela, la escena de la boda tal como pudo ser en aquella época. Pues ¿qué tienes que estudiar? Cómo eran las ceremonias religiosas, qué flores utilizaban, cómo era el ramo de flores, cómo era el traje de la novia, qué se ponía en el menú, cómo se hacía. O sea, lo tienes que estudiar todo. De alguna manera tienes que estudiar cómo vivían, cómo se vestían y cómo hacían su vida, ¿no? ¿Algunas cosas de la historia de Jerez te han cautivado especialmente para convertirlo en el corazón de esta historia que tú cuentas? Hombre, Jerez desde 1878, después de la Revolución Gloriosa, ya no es el Jerez de entonces, no del Jerez del régimen antiguo, es una transformación total. Ten en cuenta que Jerez a principios del siglo era una sociedad netamente conservadora, monárquica absolutista, defensora de Fernando VII, y a mediados de siglo prácticamente, avanzado el siglo, mediados de siglo, era republicana y progresista. O sea, el cambio sustancial que se da en muy poco tiempo, además. ¿Cuál es una de las causas? La migración del obrero rural, que ve que Jerez es una ciudad que prestigia, que tiene poderío y donde van a buscar trabajo donde puede haberlo. Claro, ¿qué ocurre? Se produce una gran concentración de obreros donde la mayoría de la comarca, con una formación básica mínima, analfabetos, una cantidad bestial, analfabetos, y claro, ¿a qué están abocados? A labores propias del campesinado. Y claro, no hay trabajos para todo. No hay trabajos para todo. Hay épocas donde las viñas ocupaban 1.600 obreros. 1.600 obreros. Y cuando tenían que recolectar trigo o tenían que hacer recolecciones, llegaban a necesitar entre 10.000 y 14.000 obreros. La mayoría, el 50% de aquí de la zona, el 50% de la Sierra de Cádiz y portugueses. Los portugueses venían al tema de la siega. Los portugueses fue un elemento quizás distorsionador en la lucha obrera, porque rompían la huelga y las negociaciones, porque claro, venían más baratos y siempre estaban dispuestos a trabajar, ¿no? Y la verdad es que fue un tiempo de estudiar no solo con mis novelas, sino con más detenimiento, con muchos estudios que hay por ahí, más que se tienen que hacer. Pero el obrero es el que prácticamente da el cambio de sociedad. Incluso participó una cantidad de gente, obreros participaron en el tema del levantamiento de la revolución gloriosa, liderado por Cala y Pauli Angulo. El elemento popular mayoritariamente fue de esta zona, de Jerez y esta zona. Cuando dan el golpe los militares y triunfa, pues se dicen que el éxito es de ellos, y a la gente, a los obreros, no contaron con la fuerza del pueblo que estuvo ahí por el cambio de modelo. Esto en el 1892, con los trágicos sucesos del 8 de enero, me parece que era. La ocupación de Jerez. Los jornaleros se levantaron y al grito de viva la anarquía, la revolución, pero aquellos acontecimientos tuvieron unas consecuencias terribles para la población, porque cientos de obreros fueron encarcelados, sufrieron tortura, 4 fueron ejecutados en la plaza del mercado. Se convirtieron en los mártires de Jerez. Sí, la ocupación de Jerez, ten en cuenta que la ideología en esa época era muy fuerte, sobre todo la anarquista. El anarquismo tuvo un poder entre los obreros
Claro, el obrero, ¿qué pasó? Cuando la Revolución Gloriosa, los obreros se sintieron defraudados. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la Gloriosa quería suprimir las quintas, donde iban, la mayoría iban los obreros, los hijos de los obreros, porque los poderosos los libraban Por lo que fuera. mediante la leva, los billetitos y lo libraban. Entonces, la Gloriosa, entre unas cosas que defendía era la supremación de la supresión de las quintas, cosa que no se llevó a cabo, al revés. Y eso fue uno de los motivos. Después, el tema del reparto de las tierras, el tema de favorecer a la gente, no se llevó a cabo. Y la gente que creyó un poco en la democracia, pues se alejó de los principios y no creyó en nadie. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue un campo de siembra para el anarquismo. El anarquismo fue muy potente y además entraba con una facilidad bárbara, porque el mensaje societario y el mensaje anarquista entraba entre la gente del pueblo, que no tienen apenas una formación, pues entraba y sembraba y crecía. Entonces, en el 92, ¿qué fue? Pues fue la exaltación de gente anarquista que dijeron, ahora vamos a hacer por la nuestra y vamos a por Jerez. Se concentraron en Lebrija. Antes hubo un mitin en Lebrija donde anunciaban que iba a venir Malatesta, que al final no vino. Pero, ¿qué ocurrió? Ese movimiento ya se sabía que iba a suceder. Las autoridades se sabían que la ocupación se iba a producir. ¿Qué pasa? Que en vez de impedirlo, incluso en Lebrija, cuando sucedió el mitin de Lebrija, que no sé si fue en Lebrija, creo que sí, fue en Lebrija. Después se concentraron en Caulina y ya desde Caulina vinieron para acá, pero venían con asadones, con palos, con lo que pudieron, alguna que otra arma de fuego, pero la autoridad sabía del tema, porque en un pleno municipal, incluso el alcalde de aquella época, llegó a reconocer que se sabía. Y en mi novela, uno de los personajes le dice a otro, prepárate, porque ese día va a haber una gran movida. Quítate de en medio. Y se quitó de en medio. Finalmente ocuparon Jerez y fue un auténtico desastre. Un auténtico desastre porque la autoridad que podía haber impedido eso no lo impidió y fue una auténtica masacre que terminó horriblemente, terminó fatal. Y interpelaron en el gobierno, interpeló Cala, interpelaron un montón de gente defendiendo incluso a algún diputado liberal como el duque de Almodóvar del Río, que decía que ustedes no conocéis lo que pasa en Jerez, la situación que tiene Jerez, ¿no? Que a Jerez le hace falta todo. Entonces, fue un tema bestial. Y tengo por aquí incluso los apresados que fueron desterrados, una cantidad enorme de ellos a Ceuta. Fueron embarcados en un barco y lo desterraron a Ceuta. Fue bestial, ¿no? Porque ahí hubieron dos muertos por la movida. Y los 4 ajusticiados, aparte, ¿no? Y después, ya te hizo, y hubo... en esta época no tengo datos de ajusticiados, pero sí tengo el dato de que fueron desterrados un montón de gente. Bueno, Cristóbal, sí, hubo ajusticiados también en esta época, sí. Y además es que fue bestial. Cristóbal, la novela presenta personajes diversos como jornalero, que hemos estado hablando, ¿no? Anarquista, capitalista también, y figuras religiosas, ¿no? ¿Cuál fue tu intención al incluir este espectro tan amplio de la sociedad jerezana? Hombre, cada personaje representa la sociedad de la época. Son figuras variopintas, pero un personaje puede representar si es un cacique, la manera de todo un cacique no era un solo un cacique, había más caciques. Lo que pasa es que uno es el significativo que se pone pero los personajes son muy variopintos y representan un poco toda la sociedad de aquella época, ¿no? ¿Podría explicarnos un poquito sobre los personajes principales? La de Pedro Espínola sí. O Agustina Monge. Por cierto, Monge es un apellido, en tu novela escribes Monge con G. Sí. Pero también existe Jerez Monge con J. Yo supe hace unos días que los Monge con J son gitanos y los Monge con G
no son gitanos. Entonces, ¿eso es cierto o tú sabes algo de eso? Yo sé que se usa, que hay gente con J y con G, eso sí lo sé yo. Lo sé, sí, sí. Bueno, y Agustina Monge y el Pedro Espínola. A ver, el Pedro Espínola es un noble que está en Cuba, al amparo de los militares de allí de Cuba, y que hace una fortuna inmensa en Cuba. Pero cuando se vio leer que aquello peligraba un poquito, que estaba el tema un poquito confuso, tuvo la inteligencia de decir, yo me voy, yo vendo todo lo que tengo y me voy a mi tierra. Y antes que se ponga la cosa peor, ¿no? Antes que se ponga la cosa. Y inició mi vida en ella. Bueno, cuando llegué a Jerez, pues reconstruye la casa señorial donde vive el padre, que el padre es un personaje también histórico, que le llaman el Calavera, imagínate, para llamarle el Calavera, el personaje que no. Y él lo que hace es reconstruir su hacienda y empezar a iniciar su negocio. Este tenía fama de que había hecho su fortuna con la trata de esclavos, ¿no? Y ya allí en Cuba conoció a Topete. Topete defendía en aquella época, luchaba contra el tema de la esclavitud, encomendado por el gobierno. Este odiaba a Topete. A Topete lo odiaba a muerte, ¿no? Ya una vez en Jerez, este hombre pues se asienta, reconstruye su casa, una casa señora impresionante, y consigue casarse con una noble, de una familia noble, de estirpe, pero venida menos. Significa que su caudal era exiguo. Se disminuía día a día. Entonces, pues, ¿qué pasó? Por un pacto que hicieron, pues se casó con la noble y pudo unir a su linaje el título de conde. ¿Cuál de los personajes? Hay más personajes todavía. Agustina Monge es una gitanilla, que también está relacionado con todo el tema. Una gitanilla zalerosa, impresionante. Podría haber sido como Lola Flores o algo así. Bueno. Pero a esta le tocó vivir el drama de la vida. Y la verdad es que es un personaje que tiene su razón de ser en la novela y que es origen de muchas cosas que salen, ¿no? Cristóbal, ¿alguna vez has hablado tú con tus personajes? Porque yo conozco gente que dice, es que me levanto y estoy hablando con un... Digo, ¿tú por qué haces esto, Pedro Espínola? Es que he tenido que hablar con ellos para que me contaran por qué, ¿no? Para que me contaran por qué. Y el Pedro Espínola, una vez en Jerez fue uno de los capitales más importantes, se dedicaba efectivamente al oficio de prestamista. Prestaba, él no se metía en ningún negocio que no supiera de antemano que iba a tener grandes réditos. Por ejemplo, en el tema del tren, no se quería meter en el tema del tren porque decía que era un negocio muy voluble, que hacía falta mucho capital y que si no se implicaba la administración, ese tema no iba a valer. No se metió nunca en el tema del tren, no. Él fue incluso uno de los que implantó el tema a destajo en su cortijo, es decir, trabaja de sol a sol. Es partidario de Isabel II en su momento, del régimen antiguo, y por tanto va a defender cualquier cosa que defienda la vuelta al régimen antiguo. ¿Cuál de tus personajes ha sido para ti el más desafiante a la hora de desarrollarlo y explicarlo? Hombre, ahí está... Porque tú en principio, cuando empiezas a pensar la novela... Tienes que meter la trama, tú tienes que desarrollar la trama. Lo que pasa es que la trama puede llevar ahora... Tú no sabes cómo te va a llevar a la siguiente. Tú empiezas a escribir y después dices, oye, pero es que esto tiene que ir por aquí, que esto es muy importante. Entonces, la figura estelar de la novela la tiene que descubrir el lector. Sí, porque lo dices tú por ahí en el prólogo. La tiene que descubrir el lector, porque es que... es impresionante, ¿no? Entonces, meto muchas historias, porque claro, ten en cuenta que Ramón de Caro es el gran odiado de los poderosos en aquella época en esta zona. Todos se lo adjudican a él, como todo lo que ocurría de negativo se lo adjudicaban a Mano Negra, que no existió. Fue inventado, un invento. Tengo además, hay en el libro, sobre todo la parte del comienzo, declaraciones de gente tanto de derecha como de izquierda, diciendo
que fue incluso en uno de los juicios de la Mano Negra, un abogado conservador, un político que fue político conservador después, llega a decir que es que no hay por dónde cogerlo, aquí no aparece la Mano Negra por ningún sitio. Entonces fue un invento y Cara lo decía, fue un invento para desmitificar a la clase obrera. ¿Ramón de Cala fue alcalde de Jerez o...? Sí, ¿no? Hay una calle, no sé si la han esa cambiado. calle que se mantuvo incluso en el franquismo. Sí, ¿verdad? Porque Era había un periodista de la época que se llamaba también Ramón de Cala, por eso no se quitó la calle. Si no lo hubieran quitado, vamos a decir, Ramón de Cala, para cierta gente era. Y es que la verdad que fue un revolucionario, está claro. Pero fue un revolucionario que en su momento fue radical, pero al final fue viendo las cosas de otra manera. Incluso llegó a decir que la República había sido un error porque los españoles no estaban preparados para la República. La República, incluso yo digo en su palabra que todo estaba calculado con el conservador para que cayera la República. Todo estaba estudiado para que volvieran los Borbones. Porque incluso Prim, que Prim parte del triunfo lo debió a Raúl y Angulo, que le metía los billetes, para financiar la revolución. Raúl y Angulo era un rico que fue un traidor a su clase cuando empezó a financiar a Prim. Prim estuvo en Jerez en un pleno y le dio gracias a Jerez por el esfuerzo que había hecho, pero después, ahora la verdad, se traicionó la revolución y se traicionó a Jerez. Se traicionó el motín de las Quintas, que viene a raíz de eso, de que Prim implanta que necesitaba 25.000 hombres para llevar a la guerra de Cuba y a los conflictos que tiene España. Y a raíz de ahí nace el motín de las Quintas, que fue otra historia bestial, con barricadas en los barrios, en San Miguel, en Santiago, en la zona de Cristina, cercanía de Cristina, barricadas, y hubo un montón de muertos y gente desterrada, mucha gente desterrada. El motín de las Quintas fue impresionante, vamos. Has dicho que utiliza argucias literarias, lo he puesto textualmente como tú lo dices en el breve resumen que has escrito, ¿no? Y imágenes figurativas. ¿Podría darnos algunos ejemplos de estas técnicas de la novela y contarnos algo por qué decidiste emplearlas, estas argucias? Hombre, ten en cuenta que hay personajes que sufren realmente en la vida. Ten en cuenta que la novela, sin ser una obra dramática, el drama vive. El drama vive porque hay gente que lo pasa verdaderamente mal, ¿no? Y ten en cuenta que en la novela también hay escenas de amor, pero no es una novela de amor. Pero sin embargo existe el amor y el desamor, un amor y un desamor muy, muy en especial. Entonces he tenido que ir metiendo esta historia, mezclándolo con el tema histórico, para que a la vez parezca realmente que la novela ocurrió, que realmente lo escrito ocurrió. Por citar uno de los personajes, en 1878, la Semana Santa de 1878, antes de la Revolución, que es en septiembre, se podía imaginar lo que iba a venir después. Es un personaje que sufre de crisis de ansiedad y hay una escena concreta que ocurrió, que es que en la plaza de Belén, en la cárcel, este hombre pues le pide al Señor, Cristo, esa buena mano. Se siente, en las semanas antes de ese año, se siente el eufórico porque presencia la procesión de la Virgen del Mayor Dolor y está en las caídas del Nazareno, las caídas históricas del Nazareno, que hacían la caída 3 veces como si el Nazareno caía. Entonces él se siente, pues tengo que utilizar ese elemento histórico, lo tengo que llevar y conjugarlo para que parezca realmente que la novela ocurrió. Uh-huh. En la novela explora el fin de un escritor es transmitirle algo al lector, ¿no? Explora temas como la libertad, la moralidad, la ética, en un contexto histórico de lucha y de opresión, ¿no? ¿Qué mensaje buscas tú transmitir con estos temas? Yo lo que quiero de alguna manera es que la gente conozca
qué cosas ocurrieron, para ser tenida en cuenta, para que no van a ocurrir más, ¿no? Pero que la gente sepa lo que ocurrió realmente, la importancia de la ciudad que tuvo, lo importante que fue Jerez, lo que ha perdido Jerez, ¿vale? Lo que ha perdido Jerez a través del tiempo. Y realmente lo que yo pretendo con esto es hacer una labor divulgativa en parte de la historia de Jerez, porque meto dentro de la novela cosas que han ocurrido realmente. No trato de hacer con la novela un libro de historia, no es un libro de historia porque la novela es distinta al contexto histórico, es más suave, es más sublime, no entra en datos concretos, por ejemplo, cuando se cita en el contexto histórico que la gente, los empresarios del campo implantan el destajo. Esto está en el contexto histórico, pero el personaje que lo implanta, que es Spínola, se cita que él es el que implanta el tema del destajo. Siempre, sí, los jóvenes, ¿qué piensan los jóvenes? No sé cuántos lectores jóvenes van a leer tu novela, pero ¿crees que la historia de Sueños de Gloria y Libertad puede tener redundancia en los lectores jóvenes y actuales? No lo sé, el tema ¿O la van a leer nada más es más que complicado. Yo en Jerez o personas mayores, vamos. Yo veo que en Jerez la gente joven desconoce la historia de Jerez. Yo creo que incluso ponemos a gente en el barrio antiguo y se pierden. En el centro histórico y se pierden. No saben por qué un barrio se llama de una manera, por qué una iglesia se llama de esta manera, por qué las calles se conocen por un nombre o por otro, por qué una calle tiene un nombre medieval y otra lo tiene, y otra no. Yo creo que la gente joven hace falta llevarle temas de este tema, ¿eh? para que los conozcan, porque es que la historia de Jerez es tan enorme y tan grandiosa, y además en distintas etapas. La Edad Media fue una ciudad guerrera, pero con el paso del tiempo es una ciudad que evoluciona, y en lo político y en el debate político en el 19 impresionante. Ten en cuenta que ya los republicanos, los federales, hablaban en aquella época de un Estado federal, que estamos hablando hoy, gente, de federalizar España. Ya aquella gente, entre ellos Pi Margall, en un artículo que aparece en el Guadalete, dice que es que, vale, que hay incluso reinos anteriores a que nazca España, que tienen su forma de vivir, que tienen su forma de ser, que son distintos, pero que todos unidos somos fuertes. Entonces, ¿qué es lo que pretendían? Pues más o menos lo que están buscando esta gente ahora, los políticos de ahora, es federalizar España, es decir, catalanes por un lado, vascos por otro lado, y federalizar España. Y esto ya se hablaba ahí en el 19. Incluso Ramón de Cara y otros compañeros hicieron, después del 69, en las constituyentes del 69, elaboraron una constitución de los estados españoles, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama realmente el título, pero Cala, y esa constitución no fue utilizada en España, sino la constitución conservadora y liberal, y sí sirvió de base para constituciones de otros estados en Europa. Recientemente el sábado fui a visitar la Cartuja por primera vez en mi vida. Yo tenía unas ganas y, bueno, las cosas... Juan Carlos vino también a esa visita. Impresionante. Yo es que tenía muchas ganas de verlo y la verdad me impresionó. No tiene nada que ver, pero aquí hay mucha historia del siglo XIX también, con la invasión de Napoleón, cuando yo sabía porque he leído cosas de esto, pero lo que nos contó... Lo ocuparon los franceses. Claro, lo que nos contó la guía, que ¿cómo se llama eso que ponen las iglesias? El retablo. Un retablo de madera lo cortaron en mijitas. Lo desmantelaron. Para los hornos. Y los cuadros los empezaron a mandar por todos lados. Y dice que hay cuadros de Zurbarán en Nueva York. En Grenoble, en Nueva York, en Posen, en Polonia. Sí, que ahora mismo lo que tienen son copias, pero bueno, eso se desperdigó. De todas maneras, aquello es impresionante.
supuesto. Y lo que dicen de las celdas de los monjes, aquello es un duple, vamos, Además, extraordinario, por lo menos el que nos enseñaron. Pero tienen que vivir de lo que sembraban en el huerto, ¿eh? Sí, bueno. Y Por yo entré hace años, cuando estaban los cartujos. Y la verdad es que es impresionante cómo estaban ahí, y el poderío que tuvo la cartuja durante siglos, ¿eh? Impresionante. Y también quitaba mucha hambre, y daban de comer a mucha gente, pero el poderío que tenía era inmenso. La cartuja, además, una obra de arte impresionante. Que bueno, que las mujeres no dejaban entrar, y hay una leyenda que dice que una reina entró forzada a una noble y levantaron todas las lozas por donde pasó la mujer. Sí, esa leyenda la he escuchado yo también. Pero la verdad es que... Y también se ha escuchado, que será una leyenda, que había un pasadizo oculto, subterráneo, que conectaba Bueno, la cartuja con San Francisco, creo. Ya veremos si los arqueólogos en el tiempo descubren. Habrá que encontrarlo, Lo que ¿no? sí tenían ellos comunicación con el río, ¿eh? Por eso es que ellos tienen comunicación con el río. La situación de la cartuja es un sitio ideal, ¿eh? Estratégico. Es un sitio ideal. Desde la celda del prior se ve el río. Es Se ve el río ahora, que no está muy limpio, que digamos, ¿eh? Allí que se dedicaban a orar, a trabajar, y silencio total. Y yo recuerdo haber visto a los cartujos salir en fila, pero todos en silencio, ¿eh? Que en esta época, aunque es anterior a tu novela, la ocupación por los franceses, ¿qué papel jugaba la religión en la vida cotidiana de los jerezanos de aquella época? ¿Diría que es más influyente que hoy en día? Te cuenta Seguro que la Iglesia, sí, ¿no? En el régimen antiguo era un poder importantísimo. Incluso, bueno, los obispos, los cardenales los nombraban diputados y senadores. O sea que no, la iglesia estaba muy implicada con el régimen antiguo. Estaba muy implicada, y claro, y cuando perdió el régimen antiguo, la iglesia ya perdió muchos de sus privilegios. Ten en cuenta, cuando se postula como rey a Amadeo I, la iglesia se postula en contra totalmente de la política estatal, porque es que era contrario a sus intereses. Uh-huh. Amadeo duró muy poquito. Amadeo lo breve. Amadeo lo breve. Como a otro político que tuvimos muy breve, ¿no? En un gobierno de ahora reciente, un ministro. Bueno. ¿Qué esperas lograr con la publicación de este nuevo libro? ¿Cuál es tu mensaje principal a los lectores? Hombre, yo creo que el texto, seguro que lo has leído, es un bello texto. Es un texto bonito, que, bueno, es un texto bonito y que a la gente que la lea le va a gustar conocer cosas que no han oído antes, ¿no? Pues si eso sirve para que la gente le entre un poquito el gusanillo por las cosas de la historia de Jerez, que yo creo que yo estoy asustado, porque he estado viendo hoy un comentarista el que me hizo, mi amigo que me hizo la entrevista en La Voz del Sur, me dice, oye, que han entrado 1.500 personas a ver el artículo. Pues como tengamos que vender tantos libros, que tenemos 270 libros que vender, porque entre otras cosas es un libro de autoedición, que me lo he tenido que pagar, porque si no, aquí no hay manera de sacar para adelante el libro, y que es un libro cuidado en la grafía. Bueno, a la editorial tengo que decirle yo, no sé si te lo he comentado, que le digo, oye, ¿y las versalitas? Dice, ¿y qué son las versalitas? Hombre, es que hay tipos. Versalita, por ejemplo, un caso. Siglo XX. El 20 no puede ir a la misma altura que la letra mayúscula. Tiene que ir más o menos a la misma altura que la letra minúscula. Esas son versalitas. Tú le hablabas de las comillas inglesas, las comillas españolas, y dices, bueno, entonces tú tienes que estar mimando la obra, porque lo que te van a poner es lo que tú le digas, y la corrección la tienes que hacer. Entonces, mi mujer me decía, aquí yo, digo, es que encontré una coma, y dice, que yo por una coma, digo, por la coma hay que ponerla, porque es que se carga la frase. Hay que cuidarlo. Entonces, incluso a la portada aquí le sale una raya, digo, el último día cuando iba a dar lo que y le digo, que le falta una raya, es que hay una raya aquí en la portada, que hay que quitarla. Pero, ¿y tú cómo ves esto? Pues lo veo, hay que quitar la raya. Estamos pendientes. Entonces, como tú no cuides la obra, es que te la haga como tú no entregas un buen original, corregido, en condiciones, que no. Entonces, hasta el tipo de letra, yo dije, yo quiero una letra Garamond. Mira usted, a mí me pone usted en el título, en el subtítulo, una Garamond, la familia Garamond. Es una fácil de leer y cuida el lenguaje. Y el papel lo quiero recicladito. No quiero un papel, quiero un papel reciclado, y quiero un papel ecológico, que no
pues todas esas cosas las tiene que cuidar. Entonces, tengo 270 libros que tenemos que vender y que lo que se saque va a ser para la Asociación Síndrome de Down, que hace mucha falta. Una buena obra también. Y si tengo que sacar más, pues Ya iremos viendo. ya ¿no? iremos viendo.